Había días en los que sentía que mi vida era perfecta, días en los que miraba a mi esposo Carlos y pensaba que era el hombre más afortunado del mundo. Teníamos todo, una casa acogedora en las afueras de la ciudad, dos hijos maravillosos, que llenaban nuestros días de risas, y un amor que creí inquebrantable. 23 años juntos, 23 años construyendo una vida que pensé duraría para siempre. Pero la verdad es que las grietas comenzaron a aparecer mucho antes de que yo quisiera admitirlo. Todo empezó con pequeñas cosas. Carlos llegaba más tarde del trabajo. Sus respuestas se volvieron más cortas, más distantes. Cuando le preguntaba cómo había estado su día, apenas levantaba la vista del teléfono. Bien, cariño. Decía con esa voz monótona que no reconocía. Ya no me miraba como antes. Ya no buscaba mi mano cuando veíamos televisión juntos. Ya no reía con mis bromas tontas, al principio. Traté de convencerme de que era el estrés del trabajo. Carlos siempre había sido dedicado a su carrera, y yo respetaba eso. Pero algo dentro de mí sabía que esto era diferente. Había una ausencia en sus ojos cuando me miraba, como si estuviera viendo a través de mí hacia algo o alguien más. Una noche, mientras preparaba la cena, lo escuché reírse en la sala. Era una risa genuina, llena de vida, del tipo que no había escuchado en meses dirigida hacia mí. Me asomé con cuidado y lo vi con el teléfono pegado a la oreja, sonriendo como un adolescente. Mi corazón se aceleró. Había algo en esa sonrisa que me heló la sangre. Cuando me vio, la sonrisa desapareció, murmuró algo rápido por teléfono y colgó. Era del trabajo. Dijo sin que yo preguntara. Asentí, pero una sensación pesada se instaló en mi pecho. La intuición de una esposa que conoce cada gesto, cada cambio de tono, cada mentira no dicha los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Observaba cada movimiento, cada mensaje que llegaba a su teléfono, cada excusa para salir temprano o llegar tarde. Me sentía como una extraña en mi propio matrimonio, espiando a un hombre que alguna vez fue mi mejor amigo. La culpa me carcomía. ¿Estaba siendo paranoica? Estaba destruyendo lo que quedaba de nuestra confianza con mis sospechas, pero entonces llegó aquella tarde de viernes. Carlos había dicho que tenía una reunión importante y que no llegaría hasta tarde. Los niños estaban en casa de mis padres para pasar el fin de semana. La casa estaba extrañamente silenciosa y yo me sentía inquieta, incapaz de concentrarme en nada. Intenté leer, intenté ver una serie, nada funcionaba. Esa sensación en el estómago. Esa voz susurrante en mi mente que me decía que algo andaba terriblemente mal, no me dejaba en paz. No sé qué me impulsó a hacerlo. Quizás fue la desesperación o quizás fue el amor que aún sentía por Carlos y la necesidad de saber la verdad. Tomé las llaves del auto y conduje hacia su oficina. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Mis manos temblaban sobre el volante. Cuando llegué al estacionamiento de su edificio, vi su auto. Estaba allí tal como había dicho. Por un momento sentí alivio. Estoy siendo ridícula, pensé. Está trabajando como siempre. Estaba a punto de irme cuando vi movimiento en su auto. Me acerqué con cuidado, escondiéndome detrás de otros vehículos. Y entonces lo vi. Vi a mi esposo, el padre de mis hijos, el hombre con quien compartí más de 2 décadas de mi vida, besando a otra mujer. No era un beso casual. Era el tipo de beso que me daba a mí cuando éramos jóvenes y estábamos enamorados. El tipo de beso que no me había dado en años. El mundo se detuvo. Mi respiración se cortó. Sentí como si alguien hubiera arrancado el suelo bajo mis pies y estuviera cayendo en un abismo sin fondo. Cada latido de mi corazón era dolor puro. Cada segundo que pasaba viendo esa escena era una puñalada. Ella era más joven que yo. Mucho más joven. Hermosa, con ese brillo en los ojos que solo tienen quienes aún no conocen el peso de las responsabilidades y los años. La vi reír. Acariciar su rostro con una intimidad que me pertenecía a mí, y él se veía feliz, más feliz de lo que lo había visto en mucho tiempo. No sé cuánto tiempo me quedé allí paralizada, viendo cómo mi matrimonio se desmoronaba frente a mis ojos. Lágrimas silenciosas rodaban por mis mejillas. Quería gritar, correr hacia ellos, hacer una escena. Pero mi cuerpo no respondía.
Estaba congelada en ese momento de horror absoluto. Finalmente, logré moverme. Regresé a mi auto con pasos temblorosos. Apenas capaz de mantenerme de pie, me senté en el asiento del conductor y lloré. Lloré por todo lo que habíamos sido. Lloré por todo lo que pensé que teníamos. Lloré por la mujer ingenua que fui. Al creer que el amor era suficiente, cuando llegué a casa, la realidad de lo que acababa de presenciar comenzó a hundirse más profundo. Me miré en el espejo del baño. Mis ojos estaban rojos e hinchados. Mi rostro reflejaba años de cansancio, de entregarme completamente a mi familia, de poner las necesidades de todos por encima de las mías. ¿En qué momento dejé de ser la prioridad? ¿En qué momento me volví invisible para el hombre que juró amarme para siempre? Esa noche no pude dormir. Me quedé acostada en nuestra cama mirando el techo, esperando escuchar el sonido de su auto en la entrada. Cada minuto que pasaba se sentía como una eternidad. Mi mente no dejaba de reproducir esa imagen. Carlos besando a esa mujer, tocándola, con la misma ternura que alguna vez reservó para mí. Cuando finalmente llegó, pasadas las 11 de la noche, fingí estar dormida. Escuché sus pasos en las escaleras, lentos y cuidadosos. Como si no quisiera despertarme, sentí el colchón hundirse cuando se acostó a mi lado. Olía a un perfume que no era el mío. Ese aroma dulce y ajeno fue como veneno en mis pulmones. Quise enfrentarlo en ese momento. Quise gritarle, preguntarle cómo pudo hacerme esto, pero algo me detuvo. Quizás era miedo, miedo a que si lo confrontaba, todo se volvería real de una manera que no podría deshacer mientras guardara silencio. Todavía podía pretender, aunque fuera por unas horas más, que mi vida no se estaba desmoronando. Los días siguientes fueron los más difíciles de mi vida. Tenía que actuar con normalidad frente a nuestros hijos, prepararles el desayuno, ayudarles con la tarea, sonreír cuando me contaban sobre su día, pero por dentro me estaba muriendo. Cada vez que Carlos entraba a la habitación, sentía náuseas. Cada vez que intentaba besarme en la mejilla o tocar mi mano, tenía que contener el impulso de apartarme. Lo observaba constantemente, buscando más señales, y las encontré. Todas habían estado ahí. Y yo había elegido no verlas. Los mensajes que borraba rápidamente, las llamadas que respondía en otra habitación, las noches extras en la oficina, los fines de semana cuando decía que tenía compromisos de trabajo. Todo encajaba ahora con una claridad dolorosa. Una tarde, mientras él estaba en la ducha, tomé su teléfono. Mis manos temblaban tanto que casi lo dejo caer. Sabía su contraseña. Nunca habíamos tenido secretos, o eso pensaba. Abrí sus mensajes y ahí estaba, conversación tras conversación con ella. Valentine se llamaba. Valentine, incluso su nombre. Sonaba joven y lleno de vida. Leí cada mensaje. Aunque cada palabra era como un cuchillo en mi corazón, hablaban de encuentros secretos, de hoteles, de planes futuros. Ella le decía cuánto lo amaba. Él le respondía con palabras que alguna vez fueron mías. Eres mi luz, le escribió. Nunca me había sentido tan vivo. Las mismas frases que me dijo cuando me propuso matrimonio 23 años atrás. Había fotos también, fotos de ellos juntos, abrazados, felices. Fotos que me mostraron que esto no era un simple desliz. Esto era una relación completa, una vida paralela que Carlos había construido mientras yo criaba a sus hijos y mantenía nuestro hogar. Cerré el teléfono justo cuando escuché que el agua de la ducha se detenía. Me sequé las lágrimas rápidamente y salí de la habitación. No podía estar cerca de él. No podía mirarlo sin que se me revolviera el estómago esa noche mientras cenábamos en familia. Observé a nuestros hijos. Sofía, de 16 años, nos contaba emocionada sobre una obra de teatro de su escuela. Mateo, de 13, bromeaba sobre su maestro de matemáticas. Eran hermosos, inocentes, ajenos a la tormenta que se avecinaba sobre nuestra familia. ¿Cómo iba a destruir su mundo? ¿Cómo iba a decirles que su padre, su héroe, nos había traicionado? Carlos también los miraba, sonriendo, participando en la conversación como si nada pasara. ¿Cómo podía hacer eso? ¿Cómo podía sentarse ahí en nuestra mesa, actuando como un padre y esposo amoroso, cuando tenía a otra mujer esperándolo? La hipocresía me enfermaba. Después de que los niños se fueron a sus cuartos, Carlos se acercó a mí en la cocina. ¿Estás bien, amor?, preguntó. Has estado muy callada últimamente.
La preocupación en su voz sonaba tan genuina que por un momento casi lo creí, casi creí que todavía le importaba. Estoy cansada. Respondí sin mirarlo, solo cansada. Él puso su mano en mi hombro. Deberías descansar más. Trabajas mucho en esta casa. Su toque me quemaba. Quería apartarlo, decirle que sabía todo, que había visto sus mensajes, que conocía su secreto. Pero las palabras se quedaron atoradas en mi garganta. Esa noche, mientras él dormía a mi lado, tomé una decisión. No podía seguir viviendo en esta mentira. No podía seguir fingiendo que todo estaba bien cuando mi mundo se había hecho pedazos. Pero tampoco podía simplemente confrontarlo sin un plan. Necesitaba pensar con claridad. Necesitaba proteger a mis hijos, necesitaba protegerme. A mí misma empecé a investigar. Busqué en internet sobre divorcio, sobre derechos, sobre cómo proceder. Leí historias de otras mujeres que habían pasado por lo mismo. Sus palabras me daban fuerzas. Me hacían sentir menos sola en mi dolor. Algunas habían perdonado, otras habían seguido adelante. No sabía aún qué camino tomaría yo. También comencé a documentar todo. Tomé capturas de pantalla de los mensajes antes de que pudiera borrarlos. Anoté fechas y horarios de sus ausencias. No sabía si lo necesitaría. Pero algo me decía que era mejor estar preparada. Durante el día, cuando Carlos estaba en el trabajo, me permitía llorar. Lloraba por la mujer que fue y por el matrimonio que creí tener, por los sueños que construimos juntos y que ahora eran cenizas. Pero cuando los niños llegaban de la escuela, me secaba las lágrimas, me ponía una sonrisa y seguía adelante. Una tarde, mi mejor amiga Laura vino a visitarme. Nos conocíamos desde la universidad. Había sido dama de honor en mi boda. Me conocía mejor que nadie. En el momento en que me vio, supo que algo andaba mal. ¿Qué pasa?, preguntó mientras nos sentábamos con café en la sala. Su voz estaba llena de preocupación genuina, y ahí, en la seguridad de mi hogar con mi mejor amiga. Finalmente me derrumbé, le conté todo, cada detalle doloroso, cada mentira descubierta, cada traición. Laura me abrazó mientras yo sollozaba en su hombro y por primera vez en semanas no me sentí completamente sola. Tienes que confrontarlo, dijo Laura con firmeza. Tienes que decirle que sabes, mereces respuestas, mereces respeto. Tenía razón, lo sabía, pero el miedo todavía me paralizaba. Miedo a la confrontación, miedo al cambio. Miedo a un futuro incierto sin el hombre que había sido mi compañero durante más de 2 décadas. Pero mientras miraba por la ventana, viendo el atardecer pintar el cielo de naranjas y rosas, sentí algo diferente mezclándose con el miedo. Era rabia, una rabia lenta y ardiente que empezaba a crecer en mi pecho. La rabia se convirtió en mi compañera constante. Durante el día, mientras realizaba las tareas del hogar, la sentía bullir bajo mi piel. Cada plato que lavaba, cada prenda que doblaba, cada comida que preparaba para una familia que parecía estar viviendo una mentira, alimentaba ese fuego interior. Ya no era solo tristeza, ya no era solo dolor. Era indignación pura. Me di cuenta de algo importante durante esas semanas de silencio. Había pasado 23 años de mi vida construyendo un hogar. Para este hombre, había dejado mi carrera como diseñadora gráfica cuando nació Sofía porque Carlos y yo acordamos que sería mejor que uno de los dos estuviera en casa. Él ganaba más. Así que tenía sentido que fuera yo, o eso me dije a mí misma. Entonces renuncié a mis sueños. Renuncié a mi independencia. Me convertí en la esposa perfecta, la madre perfecta, la anfitriona perfecta para sus cenas de negocios. Perdí mi identidad poco a poco, tan gradualmente que ni siquiera me di cuenta hasta ahora. Cuando todo se estaba desmoronando, y él simplemente tomó todo lo que le di y lo consideró su derecho, mi amor, mi dedicación, mi juventud, mis años. Los tomó todos mientras buscaba emociones en los brazos de alguien más. Una mañana, después de que Carlos se fuera al trabajo y los niños a la escuela, me senté frente al espejo de mi habitación. Realmente me miré por primera vez en años. ¿Quién era yo sin Carlos? ¿Qué quedaba de la mujer que fui antes de convertirme en la señora de Mendoza? Recordé a esa chica de 24 años que conoció a Carlos en una galería de arte. Yo estaba mostrando mi trabajo, pequeñas piezas pero llenas de pasión. Él se acercó, me dijo que mi arte lo había conmovido. Fue encantador, atento, todo lo que una joven romántica podía desear. Me enamoré rápido y completamente,
Pero en algún momento del camino dejé de pintar, dejé de crear, dejé de ser yo misma, y ahora, mirando mi reflejo, vi a una mujer de 47 años que había olvidado quién era. Ese día hice algo que no había hecho en años. Subí al ático y busqué mis viejos materiales de arte. Estaban cubiertos de polvo. Olvidados como yo me había olvidado a mí misma. Tomé un lienzo en blanco y bajé a la sala. No sabía qué iba a pintar. Solo sabía que necesitaba hacer algo que fuera mío, algo que no tuviera nada que ver con Carlos o con el dolor que me había causado. Empecé a pintar. Al principio, mis trazos eran torpes, inseguros. Había pasado tanto tiempo, pero gradualmente algo dentro de mí se fue liberando. Los colores fluían, oscuros y caóticos al principio. Reflejando la tormenta en mi interior, pinté hasta que me dolieron los brazos, hasta que perdí la noción del tiempo. Cuando finalmente me detuve, miré lo que había creado. Era abstracto, salvaje, lleno de rojos y negros con destellos de dorado. Era rabia y dolor, pero también había algo más. Había fuerza, había renacimiento. Laura tenía razón. Tenía que confrontar a Carlos, pero antes necesitaba encontrar mi propia fuerza. Necesitaba recordar que era más que solo su esposa, más que solo la madre de sus hijos. Era una persona completa, con valor propio, y merecía respeto y honestidad. Comencé a hacer cambios pequeños. Me corté el cabello, un cambio dramático que me hizo sentir ligera y libre. Empecé a ir al gimnasio no para lucir mejor para Carlos, sino porque el ejercicio me ayudaba a canalizar la rabia de manera saludable. Retomé viejas amistades que había descuidado a lo largo de los años, mujeres que me recordaban quién era yo antes de perderme en el matrimonio. Mis hijos notaron los cambios. Mamá, te ves diferente, dijo Sofía una tarde. Te ves más feliz. La ironía no se me escapó. Estaba atravesando el peor momento de mi vida, pero por primera vez en años estaba reconectando conmigo misma. También empecé a ver a un terapeuta. La primera sesión fue difícil. Tuve que admitir en voz alta todo lo que había estado reprimiendo, la traición, el dolor, pero también mi propia complicidad en perderme a mí misma. Mi terapeuta, la doctora Ramírez, me ayudó a entender que aunque Carlos era responsable de su infidelidad, yo era responsable de haberme abandonado a mí misma. No puedes controlar lo que él hizo, me dijo, pero puedes controlar cómo respondes ahora. Puedes elegir quién quieres ser después de esto. Esas palabras se quedaron conmigo. Podía elegir, tenía poder sobre mi propia vida. Incluso si sentía que Carlos me lo había quitado todo. Mientras tanto, Carlos parecía ajeno a mi transformación, o quizás simplemente no le importaba. Sus ausencias se volvieron más frecuentes, sus excusas más elaboradas. Hubo momentos en los que me preguntaba si quería que lo descubriera, si estaba cansado de mantener la farsa tanto como yo. Una noche, 2 meses después de haberlos visto juntos en su auto, Carlos llegó a casa con flores, rosas rojas, mis favoritas, o al menos solían serlo. Para ti, dijo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Solo porque sí, las tomé sintiendo su peso en mis manos. Eran hermosas, perfectas y completamente vacías de significado. Me pregunté si las había comprado después de estar con ella, si era su forma de aliviar su culpa. Gracias, dije con una voz que no reconocí como mía, tranquila, controlada, fría, esa noche. Mientras arreglaba las flores en un florero, tomé la decisión final. Era hora de confrontarlo. Había encontrado mi fuerza, había recordado mi valor. Ya no era la mujer rota que lo había visto besando a otra mujer en ese estacionamiento. Era alguien más fuerte. Alguien que merecía la verdad, pero quería hacerlo de la manera correcta, no en un arrebato de emoción, sino con calma y dignidad. Quería mirarlo a los ojos y ver qué quedaba del hombre que alguna vez amé. Quería escuchar su voz cuando tratara de explicar lo inexplicable. Planifiqué el momento cuidadosamente. Sería un sábado, cuando los niños estuvieran fuera. Les pedí a mis padres que los llevaran al cine y a cenar. Necesitaba que Carlos y yo estuviéramos solos, sin interrupciones, sin escudos detrás de los cuales esconderse. El viernes por la noche, mientras me preparaba para dormir, sentí una extraña calma. Ya no estaba asustada, ya no estaba insegura. Sabía lo que tenía que hacer y sabía que, sin importar lo que pasara mañana, estaría bien.
porque había sobrevivido a lo peor, el descubrimiento. El dolor, la pérdida de fe en la persona que más amaba. Y todavía estaba de pie, me miré una última vez en el espejo antes de acostarme. La mujer que me devolvió la mirada era diferente a la que había sido hace 2 meses. Sus ojos ya no estaban llenos de lágrimas, estaban llenos de determinación. Mañana todo cambiaría. Mañana finalmente enfrentaría la verdad, y mañana comenzaría el verdadero proceso de decidir qué futuro quería para mí misma. El sábado amaneció con un cielo gris que parecía reflejar el peso de lo que estaba por venir. Desperté temprano, mucho antes que Carlos. Me quedé en la cama unos minutos, escuchando su respiración tranquila, preguntándome cómo podía dormir tan pacíficamente cuando llevaba meses viviendo una doble vida. Me levanté sin hacer ruido y preparé café. Necesitaba estar completamente despierta, completamente presente para lo que vendría. Mis manos estaban firmes mientras sostenía la taza caliente. No temblaban como antes. Había algo poderoso en finalmente decidir enfrentar la verdad en lugar de huir de ella. Los niños se levantaron alrededor de las 9. Sofía notó inmediatamente que algo era diferente. ¿Estás bien, mamá?, preguntó mientras desayunábamos. Tenía la intuición de su madre, esa capacidad de leer entre líneas que las mujeres heredamos de generación en generación. Estoy perfectamente bien, mi amor, respondí, y por primera vez en meses. No estaba mintiendo. Estaba bien, asustada, sí, nerviosa también, pero bien, fuerte. Mis padres llegaron al mediodía para recoger a los niños. Mi madre me miró con esos ojos que todo lo ven. ¿Segura que estás bien?, susurró mientras los niños se subían al auto. Le apreté la mano. Lo estaré, le dije, y ella entendió, como solo una madre puede entender, que algo importante estaba por suceder cuando el auto desapareció por la calle. Cerré la puerta y me apoyé contra ella. La casa estaba en silencio. Carlos estaba en su estudio, trabajando en su computadora, o al menos pretendiendo trabajar. Probablemente estaba escribiéndole mensajes a ella. Respiré profundo 3 veces, como me había enseñado la doctora Ramírez. 1, 2, 3. Caminé hacia el estudio con pasos seguros. Carlos levantó la vista cuando entré. Hola, amor. Los niños ya se fueron. Sí, respondí. Mi voz sonaba extrañamente calmada. Necesitamos hablar. Algo en mi tono lo alertó. Vi cómo su cuerpo se tensó ligeramente, como sus ojos se estrecharon con cautela. ¿De qué?, preguntó, pero ya sabía, en algún nivel ya sabía. De Valentine, dije. El silencio que siguió fue ensordecedor. Vi cómo el color desaparecía de su rostro, vi el pánico en sus ojos, vi el momento exacto en que se dio cuenta de que su secreto había dejado de serlo. ¿Qué?, tartamudeó. No sé de qué estás hablando, Carlos, dije con una voz firme que no reconocía como mía. Te vi, los vi juntos en tu auto hace 2 meses. He leído tus mensajes. Conozco cada detalle de tu aventura con ella. Así que por favor, no me insultes con mentiras. Se quedó helado, con la boca ligeramente abierta, por un largo momento. No dijo nada. Luego, lentamente, se hundió en su silla como si le hubieran quitado todo el aire del cuerpo. 2 meses, susurró. Has sabido durante 2 meses y no dijiste nada. Necesitaba tiempo. Respondí, tiempo para procesar, tiempo para decidir qué quería hacer, tiempo para recordar quién soy sin ti. Él se pasó las manos por el cabello, un gesto que conocía bien. Era lo que hacía cuando estaba estresado, cuando no sabía qué hacer. Laura, yo no sé qué decir. Podrías empezar por la verdad, dije, sentándome frente a él. ¿Cuánto tiempo llevas viéndola? Hubo una pausa larga. Vi cómo consideraba mentir. Vi cómo sopesaba sus opciones, pero finalmente exhaló. Derrotado. 1 año, admitió. Poco más de 1 año, 1 año. 12 meses de mentiras, 365 días de traición. El número me golpeó como un puño en el estómago. Pero me mantuve firme. No iba a llorar, no frente a él. ¿No ahora la amas?, pregunté. Necesitaba saber. Él me miró y en sus ojos vi algo que me partió el corazón de una manera diferente. Vi confusión, vi culpa, pero también vi verdad. No lo sé, dijo finalmente. Pensé que sí, pensé que ella era, que lo nuestro era. ¿Qué? Lo presioné. ¿Emocionante? ¿Nueva?
Diferente de tu esposa aburrida que cría a tus hijos y mantiene tu casa, ¿no es así? Protestó, tú no eres aburrida, yo solo. Me sentía perdido, sentía que mi vida se estaba escapando. Tengo 49 años, Laura, pronto 50, y me di cuenta de que mi vida se había vuelto tan predecible, trabajo, casa, rutina, todos los días igual. Así que decidiste tener una aventura, dije con una amargura que no pude contener. Esa fue tu solución a tu crisis de mediana edad, destruir 23 años de matrimonio. No quería destruir nada, dijo, y por primera vez vi lágrimas en sus ojos. Te amo. Laura, siempre te he amado. Esto con Valentine fue un error terrible. No fue un error, lo corregí. Un error es algo que haces una vez sin pensar. Tú tomaste una decisión consciente cada día durante un año, cada mensaje que le enviaste, cada mentira que me dijiste, cada vez que dormiste en nuestra cama después de estar con ella. Esas fueron decisiones, Carlos, no errores. Él se cubrió el rostro con las manos. ¿Qué quieres que diga? ¿Qué quieres que haga? Quiero que seas honesto, respondí, por una vez en este último año. Quiero que seas completamente honesto conmigo. ¿Sigues viéndola? Otra pausa. Más larga esta vez, sí, admitió en voz baja, aunque ya lo sabía, escucharlo en voz alta dolió, pero también fue liberador. Ya no había mentiras entre nosotros, solo verdades crudas y dolorosas. ¿Vas a dejarla? Pregunté. Levantó la vista hacia mí y lo que vi en sus ojos fue peor que cualquier cosa que hubiera imaginado. Vi incertidumbre. Vi a un hombre dividido entre dos vidas. Incapaz de comprometerse con ninguna. No lo sé, dijo finalmente. Estoy confundido. Laura, no sé qué hacer, y ahí estaba. La verdad absoluta. No estaba arrepentido de haberme engañado. Estaba arrepentido de haber sido descubierto. No sabía si quería quedarse conmigo o irse con. Ella estaba esperando que yo tomara la decisión por él. Me levanté de la silla. Mi cuerpo entero estaba tenso, pero mi mente estaba clara. Entonces déjame ayudarte a decidir. Dije, creo que necesitas tiempo para pensar en lo que realmente quieres, y yo necesito tiempo para decidir si quiero seguir casada con un hombre que no está seguro de querer estar casado conmigo. ¿Qué estás diciendo?, preguntó, con miedo en su voz. Estoy diciendo que quiero que te vayas, por ahora. Toma algunas cosas y quédate en un hotel o con tus padres o con ella, no me importa. Pero no puedes quedarte aquí mientras decides qué vida quieres. Laura, por favor, suplicó. Levantándose, no hagas esto. Podemos solucionarlo. Podemos ir a terapia de pareja. Puedo terminar con Valentine ahora mismo. Puedes, repetí. ¿Pero lo harás? ¿Realmente quieres terminar con ella, Carlos? ¿O solo quieres mantener ambas opciones abiertas? No respondió, y su silencio fue toda la respuesta que necesitaba. Tienes hasta que los niños regresen esta noche para empacar tus cosas y irte, dije. Les diremos que necesitas tiempo para pensar sobre el trabajo. O cualquier otra excusa que quieras inventar, pero no voy a mentirles por mucho tiempo. Merecen saber la verdad eventualmente. ¿Y nosotros?, preguntó con voz quebrada. ¿Qué pasa con nosotros? Lo miré. Realmente lo miré. Este hombre que había sido mi mundo durante tanto tiempo. Este hombre que me había dado 2 hijos hermosos. Este hombre que había compartido mis sueños y mis miedos. Y me di cuenta de algo. Ya no sabía quién era él. Quizás nunca lo supe realmente. Honestamente, Carlos, dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Ya no estoy segura de que haya unos otros. Los días después de que Carlos se fuera fueron extraños. La casa se sentía diferente, más silenciosa, pero también más ligera, como si un peso invisible se hubiera levantado de las paredes. Me había acostumbrado tanto a la tensión, a caminar en puntas de pie alrededor de sus mentiras, que su ausencia era casi desconcertante. Los niños aceptaron la excusa que les dimos sobre un proyecto especial de trabajo que requería que su padre se quedara cerca de la oficina por un tiempo. Sofía me miró con esos ojos penetrantes que me recordaban tanto a mí misma a su edad, llenos de preguntas no formuladas. Sabía que no me creía del todo, pero no presionó. Mateo, más joven y confiado, simplemente se encogió de hombros.
y preguntó si podía usar la PLAYSTATION más tiempo ahora que papá no estaba. Las primeras noches fueron las más difíciles. Me despertaba en medio de la noche, alcanzando el otro lado de la cama por instinto, solo para encontrarlo vacío y frío. 23 años de dormir junto a alguien dejan huellas profundas en tus hábitos, en tu cuerpo, en tu alma. El silencio era ensordecedor, pero también había momentos de sorprendente paz. Podía ver la película que quisiera sin tener que negociar. Podía cenar lo que me apeteciera sin preocuparme si a Carlos le gustaría. Podía llorar libremente cuando necesitaba hacerlo, sin tener que esconderme en el baño o esperar a que se fuera Laura, mi amiga. Venía casi todos los días. Traía comida, vino y, lo más importante, su presencia constante. ¿Cómo te sientes hoy?, preguntaba cada vez, y algunas veces podía responder honestamente mejor, y otras veces solo podía negar con la cabeza mientras las lágrimas caían. Carlos llamaba todas las noches para hablar con los niños. Sus conversaciones eran breves, funcionales. ¿Cómo estuvo la escuela? ¿Hiciste tu tarea? Te extraño, hijo. Después de hablar con ellos, siempre quería hablar conmigo. Al principio le colgaba. No estaba lista, pero eventualmente empecé a contestar. ¿Cómo estás?, me preguntaba, y su voz sonaba cansada, triste, sobreviviendo. Respondía, porque eso era lo que estaba haciendo, sobreviviendo un día a la vez. Una semana después de que se fuera, me preguntó si podíamos vernos. Necesito hablar contigo, dijo. He estado pensando mucho sobre todo. Acordamos encontrarnos en una cafetería cerca de casa, neutral, público, seguro. Cuando llegué, ya estaba allí, sentado en una mesa del rincón. Se veía terrible, ojos rojos, barba descuidada, ropa arrugada. Una parte de mí, la parte que todavía lo amaba a pesar de todo, sintió compasión, pero me obligué a recordar por qué estábamos ahí. Gracias por venir, dijo cuando me senté. La sentí pidiendo un café que probablemente no tomaría. Mis manos necesitaban algo que sostener. He terminado con Valentine, soltó de repente. Hace 3 días. Le dije que estaba cometiendo el mayor error de mi vida y que quería salvar mi matrimonio. Esperé que sintiera alivio, alegría, algo. Pero solo sentí un vacío extraño. Y ella, que dijo, lloró. Admitió, mirando su taza. Dijo que me amaba, que ella podía hacerme feliz de maneras que tú no podías, que estaba desperdiciando mi vida aferrándome al pasado. Sus palabras me golpearon. ¿El pasado? ¿Eso es lo que soy para ti? 23 años de matrimonio son solo el pasado. No, dijo rápidamente. Eso fue lo que ella dijo. Yo no pienso así, Laura. Tú eres mi presente, mi futuro. Me di cuenta de eso estos últimos días. Estar solo en ese hotel, sin ti, sin los niños, me hizo entender lo que realmente importa. ¿O te hizo entender que perder tu familia cómoda es más difícil de lo que pensabas?, pregunté. No estaba siendo cruel, estaba siendo honesta. Él se encogió ante mis palabras. Merezco eso, dijo. Merezco tu ira, tu desconfianza. Merezco mucho peor. Pero Laura, te amo. Siempre te he amado. Cometí un error terrible, imperdonable, pero quiero arreglarlo. Quiero volver a casa. Quiero ser el esposo que mereces. ¿Qué esposo merezco, Carlos?, pregunté, sintiendo las lágrimas quemar mis ojos pero negándome a dejarlas caer. ¿Merezco uno que me miente durante un año? ¿Uno que me compara con su amante? ¿Uno que tuvo que perderme para darse cuenta de mi valor? Merecías algo mucho mejor de lo que te di, dijo. Y por primera vez vi lágrimas reales en sus ojos. Merecías respeto, honestidad, fidelidad, y no te di ninguna de esas cosas. Pero puedo cambiar, puedo ser mejor. Dame la oportunidad de demostrártelo. Quería creerle. Dios, ¿cuánto quería creerle? Parte de mí deseaba simplemente aceptarlo. De vuelta, fingir que nada había pasado, volver a la comodidad de lo conocido. Pero había aprendido algo importante en esta semana sola. Merecía más que eso. No sé si puedo confiar en ti de nuevo, admití. Cada vez que no contestes el teléfono, voy a preguntarme si estás con ella. Cada vez que llegues tarde, voy a revisar tus mensajes. Cada vez que me digas que me amas, voy a preguntarme si es verdad. Eso no es forma de vivir, Carlos. Para ninguno de los dos. Entonces iremos a terapia, suplicó. Trabajaremos en ello. Reconstruiremos la confianza. Laura. No me rindas todavía.
Por favor, por los niños, si no por mí. No, Yusisa. Nuestros hijos, dije con firmeza. Ellos merecen padres felices, ya sea juntos o separados. No merecen crecer viendo a su madre intentar desesperadamente confiar en su padre mientras él intenta desesperadamente ganarse una confianza que destruyó. Eso les enseñará todas las lecciones. Equivocada sobre el amor, él se quedó en silencio, procesando mis palabras. Finalmente habló, su voz apenas un susurro. ¿Entonces es el fin? 23 años, ¿simplemente terminan así? No lo sé. Respondí honestamente, no sé qué va a pasar, parte de mí todavía te ama, probablemente. Siempre lo hará. Fuiste mi primer amor real, el padre de mis hijos, mi compañero durante la mayor parte de mi vida adulta. Pero el amor no es suficiente, Carlos. No cuando está construido sobre mentiras, no cuando viene con tanto dolor. ¿Qué necesitas de mí? Preguntó. Dime qué hacer y lo haré. Necesito tiempo. Dije, necesito espacio para averiguar quién soy sin ti, sin nosotros. Pasé tanto tiempo siendo tu esposa que olvidé cómo ser solo Laura, y hasta que recuerde eso, hasta que pueda estar de pie sola. No puedo saber si quiero estar de pie a tu lado de nuevo. Vino a vernos ese fin de semana. Los niños estaban felices de verlo, saltando a sus brazos como si hubiera estado ausente por meses en lugar de días. Lo llevó a almorzar, al parque, al cine. Hizo todo lo que un padre hacía. Y cuando los trajo de vuelta, se quedó en la puerta como un extraño esperando permiso para entrar. ¿Puedo pasar? Preguntó. No, respondí suavemente. Todavía no. Lo vi irse, sus hombros caídos, su paso lento, y sentí tristeza. Pero también algo más, sentí fuerza. Sentí que finalmente estaba tomando el control de mi propia vida. Esa noche, después de que los niños se durmieron, me senté con mi diario. La doctora Ramírez me había sugerido escribir mis pensamientos. Al principio me pareció tonto, pero ahora lo encontraba terapéutico. Escribí sobre el dolor, sobre la traición, pero también escribí sobre el descubrimiento. Había descubierto que era más fuerte de lo que pensaba. Había descubierto que podía estar sola sin sentirme perdida. Había descubierto que mi valor no dependía de si mi esposo me elegía o no. Las semanas se convirtieron en meses. Carlos y yo mantuvimos nuestra distancia. Aunque hablábamos regularmente sobre los niños, él seguía pidiendo otra oportunidad. Yo seguía diciendo que necesitaba más tiempo. Volví a pintar regularmente. Convertí el estudio de Carlos en mi taller de arte. Mis pinturas se volvieron menos oscuras, más llenas de color.